Que conversábamos con Marcelo Cicali y con Carlos Siri, de los locatarios de Plaza Italia y de la Cámara de Comercio de Providencia, me dicen desde el Ministerio de Hacienda que, todos los créditos FOGAPE van a estar disponibles a partir de fines de abril y principios de mayo, y que el Banco Estado anunció por su lado que lo hará este próximo viernes. Va a empezar a generar créditos. Eso es lo que me dicen desde el Ministerio de Hacienda a propósito de lo que afirmaban estos empresarios medianos o pequeños que están en complicaciones y que ven que la banca no les está transfiriendo los dineros que deberían estar disponibles como liquidez a partir de este plan del gobierno que fue aprobado legislativamente durante esta semana. Lo anunciábamos al principio del programa, la persona que tiene el cargo más estresante del país en este momento, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con nosotros acá en el estudio. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, don Iván, a usted. Gracias por estar acá. Oiga, usted y el presidente coincidieron en una cosa el viernes que a mí me llamó la atención, que es que los dos, en comparecencias distintas, dijeron básicamente que esta crisis va a ser larga y que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna manera a una nueva normalidad. Me llama la atención, ¿por qué eligieron el viernes para dar ese mensaje? Bueno, yo creo que lo primero que habla de esa coincidencia es que el presidente habla con su ministro de Salud, lo que es bueno. En segundo lugar... En principio es bastante bueno, claro. Sí, como principio es bastante bueno. En segundo lugar, yo creo que tenemos que abrir la mente en pensar que en esta pandemia que afecta al mundo, nosotros hemos descrito 4 fases, ¿no es cierto? La de prepararse para, que nosotros empezamos el 15 de enero, la de los primeros casos importados, la de los casos que se vinculan a esos casos importados, Talca, y ya la distribución comunitaria. Evidentemente nosotros estamos empezando una 5ª fase, y esa 5ª fase es cómo empezamos que coincide en algunas áreas con la 4, cómo empezamos a manejar las cosas, dado que el número de personas que se están recuperando, el número de personas que podría estar inmune, que vamos a detectar por anticuerpos, es cada vez mayor. Entonces, ¿cómo empezar a una nueva normalidad? El Premio Nobel de Economía, Peter Kruger, se refirió a esto por primera vez y dijo, la normalidad a la que nosotros vamos a volver no es la normalidad de antes, es una nueva normalidad, hasta que haya vacuna. Mientras no haya vacuna, digamos en Chile 2 años más, nosotros vamos a volver a una nueva normalidad. Normalidad, por ejemplo, por la que yo estoy usando mascarilla, fundamentalmente no porque crea que usted está infectado de coronavirus, a lo mejor está, pero fundamentalmente para protegerlo a usted, para que yo, que no sé si estoy empezando una infección, no vaya a ser que produzca una gran desgracia para la televisión chilena y para los medios de comunicación, que lo enferma a usted. Entonces, esta nueva normalidad, como se ha decretado ya, significa que prácticamente todo el mundo va a tener que usar mascarilla siempre hasta que no haya vacuna para esta enfermedad. O sea que la mascarilla vamos a tener que usarla un par de años. ¿Ese es el mensaje? O sea, cada vez... La mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos permanente. ¿Cuándo termina esto? ¿O de qué forma termina? Uno, que un número relevante de la población, 80%, o sea, estamos hablando de 16 millones de chilenos, se infectó de coronavirus y generó defensa y no se enferma más. Y por lo tanto, es poco probable que contagie a otros o que se contagie. Primera manera de salir, como ocurrió con el ébola, con el SARS, como ha ocurrido con muchas enfermedades a lo largo de la historia del mundo, en que sin necesidad de una vacuna se adquiere inmunidad. Y la segunda es a través de una vacuna. Evidentemente, la industria que produce vacunas está investigando con zapatillas de clavo para encontrar una respuesta rápida, pero una cosa es diseñar una vacuna, segundo, probar que sirva, o sea, que produzca más beneficio que daño. Claro. Y tercero, la producción industrial que alcance a 7.400 millones de personas en el planeta para protegernos. Y para eso no menos de 2 años. No menos de 2 años. Ministro, en ese sentido, si la cosa es así, ¿por qué entonces se provoca este instructivo del gobierno para que vuelvan a trabajar los empleados fiscales? Yo creo que aquí hay una cosa rara, y es que es evidente que todo el mundo, en los próximos meses, voy a decir que es lo que dice el instructivo presidencial, durante un mes aproximadamente, tiene que ir retornando a esta nueva normalidad.
porque yo ya me infecté, porque me detectaron anticuerpos, porque estoy trabajando en una situación de riesgo, ¿no es cierto?, muy baja. Y voy a poner un ejemplo, y no quiero decir nada contra nadie, pero Aysén. En Aysén el riesgo de contagiar hoy, de la enfermedad, es prácticamente cero. ¿Qué sentido tiene, no es cierto? O, como hacía ver, a propósito de una información equívoca, una alcaldesa de la región metropolitana, en una comuna donde hay comuna rural, donde hay 0 casos. ¿Cuál es el sentido de que esa gente se mantenga en cuarentena en su casa? Y esto no tiene que ver con si la persona trabaja en el sector público o en el sector privado. Para mí, y lo veo en los trabajadores de salud, en los cuales solo el 5% está haciendo teletrabajo. El resto está en la frontera, tenemos más de 700 enfermos, 3, 4 de ellos graves. O sea, lo mínimo que uno le puede pedir al Estado, a los trabajadores del Estado, es que hagan un esfuerzo muy grande por volver a dar servicio a la ciudadanía, servicio que hoy día significa mucho al no estar. Pero muchos están dando el servicio con teletrabajo, digamos. Usted dice el 5%. ¿Valía la pena por el 5% comprarse todo este...? No, 5% en salud. Ojo, en salud. En salud. Ya. O sea, si yo cuento los trabajadores de atención primaria, hoy día tengo la estadística, 220 están enfermos, muchos ya se han recuperado. ¿Por qué están enfermos? Porque están en su lugar de batalla. Claro. ¿Es posible, bueno, es posible en un consultorio hacer teletrabajo? No, no es posible. Hay que examinar a la persona con todas las barreras. Y en ese sentido, el instructivo del presidente o de los 2 ministros, con el cual yo coincido plenamente y creo que se ha hecho un uso malicioso de esto, dice, mira, ha llegado el momento en que empecemos a tomar la normalidad. ¿Por qué? Porque nos preocupan los ciudadanos. Pero espera, el momento, mire, la ANEF citó una conferencia de prensa hoy día, justo cuando estaba empezando el programa, dice que es una convocatoria, una orden criminal, la de volver a la normalidad. Y la CUT dice que los retrata de cuerpo entero, que retrata de cuerpo entero al gobierno, porque estamos preocupados de la economía que de la salud. No, yo creo, y lo lamento desde el punto de vista de la vocación pública que la veo tan nítida en los trabajadores de salud, es que nosotros tenemos una obligación como Estado de estar al servicio de la ciudadanía. Y, para ser sinceros, la mayoría del teletrabajo es muy ineficiente, lo que significa que las personas no pueden volver a trabajar, que no reciben sus pensiones, que su depósito no está en el banco, que el permiso para un trabajo no lo pueden empezar a hacer. O sea, y esto produce sufrimiento en las personas concretas, en personas, ¿no es cierto?, que, como me decía el alcalde de San Juan de la Costa, no tienen que comer. ¿Por qué no tienen que comer? Porque están encerrados en su casa, dependen dramáticamente de la comuna de Osorno, que está en cuarentena total, y eso les significa que necesitan planes de contingencia que no pueden levantar como municipio para entregarle azúcar y harina a la... O sea, hacer esta burla de que esta es una cosa, digamos, en mérito de la economía y no mirar al ciudadano que está sufriendo por violencia intrafamiliar, por trastorno psicológico, por infecciones que va a adquirir en el momento del invierno por estar en cuarentena. Y en ese contexto, como dice el instructivo presidencial o de los ministros, para que lo repito, aquí lo que se propone es una vuelta gradual que obviamente tiene que ver con los trabajadores del sector público, pero es una señal para todo el mundo laboral. Por eso hay una cosa que no se entiende. ¿Por qué esa señal hoy, cuando el pic de la enfermedad va a ser, usted mismo lo ha dicho, a fines de abril, o sea, en 10 días más, incluso en 15 o 20 días más, porque puede ser también a principios de mayo? ¿Es eso lo raro o quiere decir que el pic de la enfermedad a lo mejor ya llegó? No, yo en números concretos, perdón que hable de epidemiología, nosotros tenemos una tasa reproductiva hoy día del virus de 1.3. Cuando nos acerquemos a 1 bajo 0, partimos con 2,6. ¿Cuánta gente se contagia a partir de un enfermo? Tasa reproductiva básica. Hoy día estamos en 1,3. En la medida en que bajemos de 1 para abajo, el combate contra el virus está ganado. No lo hemos ganado todavía. Pero en el hecho, lo que tenemos es prácticamente 10 días con 400 casos nuevos todos los días, con que se están recuperando y que la diferencia entre casos nuevos y casos que se recuperan hoy fue de 55 personas. Y esto además está focalizado, porque vuelvo a decir,
Es muy distinto, pienso en el retorno a la escuela, hablar de una escuela rural, que yo creo que es la primera que tendría que volver, porque además es donde hay más vulnerabilidad de los escolares, de una escuela rural donde la probabilidad de un contagio es muy baja, a de un gran liceo en la región metropolitana, donde probablemente, no probablemente, ya hemos acordado con el ministro de Educación, un calendario diferente. Lo mismo el trabajo, o sea, si se dice, una persona que ya tuvo el coronavirus, una persona, ¿no es cierto?, que evidentemente trabaja en un lugar donde hay muy poco riesgo, porque trabaja con pocas personas. ¿Qué sentido tiene? Estoy hablando del trabajador en general. Insisto que las agrupaciones fiscales focalicen en ello. No, esto es el trabajador en general. Nos parece que ha llegado el momento de empezar a tener, como todos los países están haciendo. Alemania libera este lunes. Italia ya liberó en 15 días más. Suiza ya está de vuelta al trabajo. O sea, lo que está ocurriendo en todo el mundo es que todo el mundo se está preguntando, salvo por supuesto algunas excepciones voluntaristas como en el hemisferio norte, todo el mundo se está preguntando, dado que estamos viendo este comportamiento, ¿cuál es la fase siguiente? Y la fase siguiente, concordada, yo tengo aquí los documentos, con nuestro Consejo de Epidemiólogos, ¿no es cierto?, es ¿cuál debería ser la política de uso de mascarilla en la población general? Comité asesor del Ministerio, lunes 6 de abril. Esa política se tradujo en un documento, en un decreto. Esta es la política. Respecto a cómo volvemos a clases presenciales, propuesta del comité asesor. Respecto a cómo declaramos que una persona está de alta o no de alta del coronavirus, propuesta tomada en el carné COVID. Y cada una de estas cosas tiene su consecuencia en acciones administrativas. Ya, pues, pero es que aquí en este caso es confuso, porque en el caso de la mascarilla es súper obvio. El gobierno, el Ministerio del Interior, básicamente dictó una norma para evitar la confusión y las diferencias entre cada municipalidad, y todos sabemos que adentro de un ascensor hay que andar con mascarilla, por ejemplo. ¿Cierto? Ya, eso está súper concreto. En este caso, usted dice esto es una señal. Es una señal para los funcionarios públicos, hay que hacerlo paulatino, es un enredo, o sea, en concreto, porque tampoco le están diciendo vuelve el lunes o vuelve el lunes de 2 semanas más. Perdón, yo creo que el problema que tenemos, yo no lo digo con usted, que es una persona muy seria, es que a veces en los noticiarios de la noche, sobre todo, la gente se refiere a cosas que no ha leído. No ha leído. Y repite, ¿no es cierto?, lo que aparece en la red y no lee. Y dice, a ver, los funcionarios y servidores públicos que se encuentran en el grupo de riesgo podrán ser eximidos del control horario y podrán hacer teletrabajo. Primera observación. Segundo, respecto de que licencia médica, por supuesto, no vuelven. Tercero, se deben todas las medidas que sean para guardar el uso como es, y esto es gradual. Y se da un mes de plazo para ir recuperando una actividad. Insisto que no se trata de que el funcionario va a recibir o no va a recibir el sueldo, porque lo va a recibir igual. Claro. Se trata de mirar a la ciudadanía, a los que van y buscan hacer sus trámites y no pueden recibir su pensión y no pueden recibir sus medicamentos. Yo le digo, para nosotros, el esfuerzo que hemos tenido que hacer, dado nuestra gran cantidad de enfermos del sector público, 9% de todos los enfermos de Chile son trabajadores de salud, público y privado, o sea, es un número grande. 1 de cada 10 ha sido alguien que se ha puesto en sacrificio. ¿Por qué? Porque está la vocación de servicio, porque ellos no van a abandonar a alguien que está enfermo. Ministro, el Consejo Asesor del Ministerio de Salud dice que se puede crear un falso ambiente de fin de crisis con este tipo de señales. Yo creo que eso es incorrecto. O sea, y es un tema ¿Porque no se crea un falso ambiente o porque qué? ¿O es incorrecto que lo diga el Consejo Asesor? No, es incorrecto que se cree ese falso ambiente. ¿Quién ha hablado de que la crisis está superada? Estamos hablando al contrario, de que hay esta cosa, usted me lo dijo al principio, tanto el presidente como usted el viernes dijeron que esta cuestión es para largo, que esta cuestión no va a ser un regreso a la normalidad. Y en la noche me dijeron que los funcionarios públicos tienen que volver paulatinamente. Entonces, y en la noche le dijeron, oye, los funcionarios públicos, de acuerdo a estas condiciones, perdón que insista en esto, porque evidentemente aquí hay una responsabilidad administrativa sobre los funcionarios públicos, pero esto es válido para todo el mundo laboral. O sea, si hay una comuna que salió de cuarentena o que no está en cuarentena
y la persona que provee los víveres para una familia ahí, ¿no es cierto? Un pequeño almacén. Quiere abrirlo, que lo abra, pero con los cuidados generales, que se lleguen más de 10 personas, que el lavado de manos y todo eso. Y lo mismo opera con los protocolos para el comercio y para los centros comerciales. Lógico. No es que el gobierno quiera abrir el comercio mañana, ¿o sí? No es que el gobierno quiera... perdón que ponga una cara de pregunta. No creo que haya habido un decreto, a lo mejor usted me corrige, que todo el comercio abre mañana. No, para De nada. hecho, los moles no abren mañana. No lo hay, sin duda. Lo que digo es cuál es la intención, o cuál es la voluntad, o qué es lo que quiere el gobierno con tener el protocolo. Perdón que lo diga de esta manera. Lo que queremos como Ministerio de Salud es que el remedio haya que balancearlo con la enfermedad y que no sea que le amputamos una extremidad a alguien cuando en realidad no lo necesitaba. Y es por eso que estamos aprendiendo todos los días respecto a cómo ir manejando esta flexibilidad, esta situación epidemiológica y decir, vamos a apretar un poquito más en Puerto Montt, vamos a apretar un poquito más en Osorno, porque ahí estamos, o Punta Arenas, porque ahí estamos teniendo muchos casos. Pero generar una cuarentena general, como han pedido algunos alcaldes en comunas, donde no hay ni un caso, es algo que produce un daño, eso es lo que quiero decir, en esa comunidad, y además una necesidad de administrar la cuarentena para la cual no tenemos capacidad. Esto es muy complejo porque hay que administrar una cosa que es muy vital, que está en la emoción de la gente, que es el miedo. Y el miedo y también una cierta ignorancia o desinformación, digamos, que es totalmente comprensible. Entonces, ¿cómo se va a administrar ese dilema? Porque si usted me dice, en 2 semanas más o en 1 semana más va a volver una escuela rural, porque la verdad es que la posibilidad de contagio es 0, yo tiendo a creerle y tiendo a encontrarlo razonable, pero la mamá del niñito que tiene que ir a la escuela rural capaz que no lo encuentra razonable. Por supuesto. ¿Cómo se administra eso? Yo creo que hay que tener mucha paciencia y confianza. Nosotros venimos de un estado social, de un estado de estallido social, en el cual la confianza en el Estado se fracturó radicalmente. Y después de eso nos encontramos ahora con una comunidad, una sociedad que clama al Estado por certeza y por respuesta. Y porque se haga cargo de todo lo que antes quería votar al Estado, votar al gobierno, no queremos más. Es una coyuntura difícil. Y estamos frente a una situación en la cual llevamos 45 días, que efectivamente ha sido un tsunami, pero llevamos 45 días y estamos recién todos aprendiendo. O sea, preguntas básicas. ¿Cuál es el nivel de inmunidad y por cuánto tiempo una persona que se infecta por coronavirus? La evidencia indirecta que tenemos es que esa inmunidad dura al menos 3 meses. ¿Pero dura 1 año? ¿Dura 2 años? ¿Dura para siempre? No lo sabemos. No hay una discusión, a propósito de eso, no hay una discusión entre el mundo científico respecto de si existe esa inmunidad, por lo cual se ha abierto una polémica respecto del tema del carnet de alta, el carnet COVID-19. Yo creo que, bueno, la idea del carnet de inmunidad, como lo llaman en otros países, por supuesto, no es nuestra. Fundamentalmente viene de España, de Italia, de Francia, de Alemania, donde usted cuando se enferma de algo siempre le dan un carnet de alta. Si lo operaron de apendicitis, le dieron un carnet de alta, operado de apendicitis, sin complicaciones. Aquí queremos que este carnet de alta de coronavirus sea simplemente un testimonio que acredite que la persona cumplió con el periodo de cuarentena y aislamiento y que lo más probable, desde el punto de vista epidemiológico, es que esa persona no represente un riesgo para otros ni para sí mismo. ¿Por cuánto tiempo? Pero sin certeza absoluta, estamos claros. Obvio, esto no es una... O sea, es lo mismo que usted me dice, me trataron de una enfermedad. ¿Es posible que esta enfermedad... Mire, en realidad hay alguna posibilidad, pero nosotros tenemos que tomar decisiones con aspectos colectivos, con aspectos generales. Por eso la salud pública es distinta a la salud clínica. ¿Por qué? Porque decimos, mira, si el riesgo llegara a ser inferior a un 5%, que estoy seguro que es suficiente para nosotros, porque el riesgo de que esa persona, ¿no es cierto?, contagie y produzca un nuevo brote epidémico es prácticamente 0. Ministro, una cosa que se nos quedó dando vuelta, a propósito del ejemplo de la escuela rural, ¿usted cree que cuando se termine el decreto que suspende las clases el 27 de abril, esos colegios, por ejemplo, que tienen bajo riesgo de contagio, deberían volver? O sea, nosotros tenemos una referencia del comité de expertos nuestro
que se llama Propuesta de Gradualidad de Retorno a Clases Presenciales. Y en ese sentido, está aquí, perdón, ¿cómo hacer la estructura de colegio? Entonces ellos discuten, se lo dejo, le puede servir para un programa. Ellos dicen, ¿sabe? La evidencia que los colegios cerrados sirven o no sirven no es clara. No sabemos si haber cerrado los colegios fue una buena idea o una mala idea. De hecho, ellos estaban en desacuerdo. Ellos estaban completamente en desacuerdo con cerrar los colegios porque a los países donde no cerraron los colegios les ha ido mejor, Corea en particular. Y en ese contexto ellos dicen, ¿sabe? Condiciones necesarias para volver a clase. Y hacen una recomendación de distanciamiento, comunicación telefónica, ahí está. Esto lo tomamos el ministro Raúl Figueroa, yo, y lo transformamos en una propuesta. ¿Ya? Y esta propuesta dice, ¿sabe? Etapa, y perdón que filtre la primera. Primera etapa. Escuelas rurales, lugares donde hay menos de 500 niños de alumnos. Esos lugares son los primeros que van a volver a clase porque el riesgo para ellos y la protección que les genera el ir a la escuela, alimentos, calefacción, etc. Desde luego, algo de cierre de la brecha de inequidad por ingreso, ayuda, si vuelven antes a los colegios. ¿Tan pronto como el 27 de abril? No ha tomado una decisión Figueroa. Yo, Jaime Mañalich, soy partidario que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, y pongo el caso Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril. Esa posición mía no ha sido todavía consensuada con el presidente ni con el ministro de Educación. Pero debería estar en los próximos días porque ya estamos cerca de la fecha. Cerquita. Ministro, aclaremos un poco la situación de los respiradores. Usted anunció, yo lo vi en el Palacio de la Moneda, diciendo que el gobierno chino había donado una cantidad de respiradores, 1000 primero, después se aclaró que eran 500. Y el embajador chino hoy día en una entrevista, un diálogo con el diario La Tercera, dice que no hay tal donación del gobierno chino. Entonces, ¿cuál es el asunto? Voy a decir algo un poquito curioso. La hegemonía mundial del siglo XXI, vale decir si va a ser un siglo chino o un siglo norteamericano, se juega el año 2020. Y se juega en la guerra por el coronavirus. Entonces, tengo aquí, embajador Shubu, miércoles, me dice, ¿sabe de un diario? Me preguntan por una entrevista, ¿qué contesto? Yo le digo, mire, lo que nosotros, embajador, hemos contestado es lo siguiente. Me parece que es probable que en realidad lo que quiera el medio, le contesto yo a él, en definitiva es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta. Y él me dice, estimado Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo. En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto. Pero el embajador finalmente contestó, digamos, y contestó que no había, no, o es una omisión. Él contestó. ¿Esa es la manera de omitir del embajador? El embajador contesta que lo que dice, que yo como embajador de China no estoy al tanto de esta cuestión. Es que parece un desmentido. El trabajo de la prensa es esa, pues vender cosas en base a inventar mentiras. No, ¿qué quieres que te diga? Pero si no estamos inventando ninguna mentira, entonces lo estoy preguntando de buena fe, pues, ministro. Esta revista inventa una respuesta que el embajador Shubu no dio. Lo que él dice textualmente... Pucha, justo no tengo el diario acá, pero... Lo que él dice textualmente es, yo como embajador de China no estoy informado. Eso es lo que dice. Ya. Y no está informado. ¿Y no está informado? Y es la verdad, no está informado. Pero como una donación que usted anunció en el gobierno... No está informado. Ya, pero la donación se hizo. O sea... Digo, usted la anunció públicamente. Yo no voy a decir una palabra de respiradores. Los respiradores están llegando, tenemos 590 respiradores disponibles para quien los necesite en Chile. Todos los días son más, están llegando. Y en la guerra de los respiradores, que son guerras de grandes potencias, nosotros, un país pequeño y humilde, no nos vamos a meter. Pero están llegando. Están llegando. ¿Y hay información, digamos, un catastro, un balance, imágenes de que esos respiradores estén llegando? No. ¿Y no las va a ver? Yo espero que no. ¿Y por qué tanto? Porque también hay... si se sabe, no los secuestran. Yo no veo la dificultad en entender esto. La guerra de los respiradores. Brasil compró 500 respiradores, esos respiradores fueron ¡fum! Requisados. ¿Usted se da cuenta lo que significa que le requisen a un país? No, feroz. 500 respiradores.
nosotros no estamos dispuestos a eso. Ya, o sea, ese riesgo es un riesgo real, inminente. Que nos requisen El respiradores, requisamiento, sí. pero lógico. El avión que trajo los 2.000 mascarillas, perdón, el 1.000.000 de mascarillas de la Fundación Luxit, tuvo que hacer monos para poder llegar con esas mascarillas a Chile. Y por supuesto los tratamos de manejar con mucha prudencia y el avión llegó a las 2, 3 de la mañana. ¿Y en ese sentido ya no hay rutas seguras de aviones? Digo, países con los que hay acuerdos y posibilidades. ¿Para qué se ríe si le estoy preguntando en serio? Pero ¿cómo te voy a decir? Se rota, se... Bueno, porque quiero tener ¿sabes? tranquilidad de que las Te cosas quiero pueden comentar. llegar. Pero no me diga la ruta, sino... Pero te quiero decir, ¿sabes? Mira, sí, efectivamente, cuando un avión pasa a transpolar y aterriza en la base Arturo Frey, Eduardo Frey, y llega a Punta Arenas, estamos listos. Ya, no me va a decir eso. Oiga, dos cosas. Sobre consejos. ¿Qué le pareció la declaración del Consejo Asesor respecto del famoso instructivo fiscal? ¿Le parece...? Me parece completamente adecuada. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hacen al Consejo es una pregunta que ellos no deben contestar, porque ellos no tienen responsabilidad administrativa. Ellos dan consejos. Aquí están, se los he entregado a ustedes. Dan consejos. Le preguntan al Consejo, oiga, respecto a este oficio, ¿les preguntaron o no? No, no les preguntamos. ¿Correspondía que les preguntáramos? No. ¿No? No, lo que corresponde es que ellos nos den un consejo. Pero, no, claro. Y el consejo lo tiene ahí usted. Ya, o sea, ustedes se dieron por aconsejados. Nos dimos por aconsejados. No preguntaron en específico esta materia. Es que no podemos preguntar, porque eso significaría que ellos después serían perseguibles penalmente. Si nosotros les decimos, oye, ¿qué les parece este oficio? ¿Ustedes lo refrendan? Y lo primero que ellos dicen es, nosotros no refrendamos ninguna cosa. Nosotros, nuestro rol, y lo dicen en la declaración, que también supongo que los periodistas que trabajan en la noche en este canal van a leerlo, van a decir, ¿no es cierto? Van a decir, sí, efectivamente, esto es lo que no los consultaron, no corresponde que los consultemos. Ya, y la otra duda a propósito de consejos. Usted en algún momento dijo que la Organización Mundial de la Salud aconsejaba tener este carnet de alta o carnet de inmunidad. Pero en la Organización Mundial de la Salud dicen que no está tan claro, que no hay un pronunciamiento respecto a esto. No, yo creo que el periodista Canal 13 preguntó mal y tradujo mal. No sé si sabe inglés bien o no. Probablemente preguntó bien y probablemente tradujo bien, digamos. No es lo que dijo el representante de la OMS en Chile. Dijo que la pregunta, lo dijo textualmente, Sí, hay una confusión sobre el tipo de exámenes, ministro, pero no sobre el carnet de alta propiamente tal. No, la pregunta fue por inmunidad. Y el representante de la OMS dijo con propiedad, allá, Myers, dijo, nosotros no podemos saber todavía, por supuesto que si están los anticuerpos, IgG, la persona está inmune, pero podemos saber cuánto tiempo dura o podemos dar fe como Organización Mundial de la Salud, con las responsabilidades que ello implica, que todas las personas que hacen infección por coronavirus van a levantar anticuerpos. La respuesta la tenemos nosotros. No es cierto. Solamente el 80% de las personas que se enferman realmente de coronavirus hace anticuerpos. Por lo tanto, le podemos hacer el examen a 10 personas y 2 van a aparecer como que no han estado enfermas. ¿Es muy malo eso? No es muy malo. Lo malo sería, al revés, que una persona apareciera con el examen positivo, ¿no es cierto?, siendo que en realidad nunca tuvo la enfermedad y no tiene las defensas. Y por eso es tan importante que los exámenes que se usen sean aquellos que están validados por el Instituto de Salud Pública. Porque como la misma OMS dice, no tenemos garantía que todos los exámenes funcionen adecuadamente. Ministro, usted ha escrito un itinerario con una cantidad de infectados o de contagiados prácticamente todos los días, que da más o menos muestras de que la situación no se va a volver crítica para el sistema de salud, que es algo que usted viene advirtiendo desde el mes de febrero, me lo dijo a mí mismo en la radio. Tomando eso en consideración y tomando también el periodo normal de desarrollo de una epidemia, más o menos, ¿cuándo podríamos estar viendo visos de normalidad en términos de un regreso más masivo a clase, en términos de reapertura de comercio o centros comerciales, en fin, de una vida un poco más normal con las consideraciones que me dijo al principio? Yo creo que la nueva normalidad, en el sentido ya más amplio de todo el país, va a llegar con la primavera.
nosotros, como usted señala, tenemos el número de casos que presentamos cada día. Quiero recordarle que nosotros somos uno de los países que hacemos más exámenes por, según una escuela de medicina de Londres, nosotros hacemos testeo en 88% de los contagiados sintomáticos, que es una de las más altas del mundo. Y en ese contexto, creo que la idea que tenemos de la pandemia ya es bastante clara. Y en ese sentido, si bien estamos preparados para un brote epidémico mucho más grande del que estamos viviendo, en términos de tratamiento intensivo y respiradores, que es lo crítico, digamos, el talón de Aquiles de toda esta campaña, yo creo que paulatinamente, con diferencias en regiones o ciudades, algunas van a entrar a la cuarentena, otras van a salir, es un instrumento potente que produce daño, pero efectivo. Nosotros deberíamos pensar en un país sin cuarentenas, digamos, esa pseudo normalidad, pero con todas las otras medidas en fuerza, de alejamiento social, lavado de manos, etcétera, no antes de agosto o septiembre. Esa es la situación. Yo creo que es así. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de venir hasta acá, hasta el estudio. Gracias a ustedes. Y cuídense mucho también, ¿eh? Sí, sí, nos cuidamos. Ahí, igual que nosotros, estamos en lo mismo. Muchas gracias, buenas tardes. Les quiero comentar que en nuestro sitio, entre13.cl, se puede revisar la entrevista al senador Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, que aborda el impacto del coronavirus en la economía y la política chilena y asegura, entre otras cosas, que la idea de que había que hacer Chile de nuevo cayó por su propio peso producto de la pandemia. La entrevista está entre13.cl.